Buenas noches, amados, ¿cómo están? Es para mí un gusto estar frente a ti en la comodidad de tu casa para poder compartir un mensaje en esta noche, en un episodio más de Aposento Alto en mi casa. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar hasta en esta hora con nosotros. Es un privilegio poder compartir el mensaje de Jesús y es muy importante que tú y yo asumamos la responsabilidad que nos corresponde como parte de la iglesia vencedora. Es muy importante que tú y yo, como parte de la iglesia que anhela irse con Jesús, podamos estar compartiendo la palabra, podamos estar aprendiendo de la palabra para poder llevarla a práctica, porque sabemos que Cristo viene pronto. Sabemos que el Señor viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y es muy importante que tú y yo como iglesia del Señor podamos asumir la responsabilidad que el Señor en su gracia nos ha delegado. Y es que podamos sumergirnos en la palabra, podamos sumergirnos en la Biblia y podamos aprender de las maneras de Dios y podamos crecer en la fe. En estos tiempos tan turbulentos, en estos tiempos tan difíciles, donde tanta comunicación, tanta información que muchas veces esta se contraviene y trae confusión, nosotros podemos encontrar claridad a través de la Biblia. Tú y yo podemos encontrar la paz y la tranquilidad de la seguridad del mensaje que Dios da a través de su palabra. Basta que estemos aprendiendo, que estemos atentos a estos mensajes de Aposento Alto en casa, que estemos leyendo la Biblia, porque de esta manera, escuchando la palabra a través de Aposento Alto, escuchando la voz de Dios a través de la Biblia, orando, ayunando, buscando la presencia de Dios, seremos parte de la iglesia que será arrebatada a las nubes en los próximos meses o en el próximo tiempo, porque sabemos por la gracia de Dios y por el espíritu de la profecía que el Señor está a punto de regresar por su iglesia y estamos viviendo tiempos definitivos y por eso es preeminente que tú y yo tomemos la determinación, tomemos la decisión de estar al pendiente de la palabra de Dios. Gloria al Señor. El tema que hemos estado tratando durante prácticamente todo el tiempo de la pandemia es la fe. Y desde hace un par de días hemos estado estudiando el camino de la fe. Y hemos estudiado que el apóstol Pablo nos enseñó 7 pasos por los cuales Abraham caminó. 7 pasos por los cuales Abraham mostró el camino seguro de la fe para poder llegar a la meta y poder obtener los resultados que Dios ha planificado para nosotros. La Biblia dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo acerca de ti, afirma el Señor, planes de bien y no de mal para darte el fin que esperas. Así que, amado, a través de la palabra, a través de la fe, tú y yo vamos a entrar en el propósito y en las maneras de Dios para cumplir los planes que Él tiene para nosotros. Y el apóstol Pablo a través de la escritura nos da 7 pasos en los cuales tú y yo podemos alcanzar las bendiciones de Dios. Número 1, hablamos de la confesión de la fe. Hablamos que a través de la confesión del nombre de Jesús liberamos el poder de Dios en nuestra vida, liberamos el poder de Dios en el lugar donde estamos, cambiamos la atmósfera en nuestra casa cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios. Pero en cambio, cuando solamente hay queja, cuando solamente hay reclamo, cuando solamente hay palabras de negatividad, cuando solamente hay problemas, conflictos, y eso es lo que hablamos, la atmósfera se pone muy tensa, se pone muy, muy fea, y entonces no hay un fluir del poder de Dios. Pero cuando tú y yo hablamos la palabra, cuando tú y yo hablamos la Biblia, cuando tú y yo buscamos de Dios y hablamos en el nombre de Jesús la palabra de Dios, se libera el poder de Dios, la atmósfera cambia. ¿Y qué quiero decir con esto de que la atmósfera cambia, amado? No me refiero a una situación espiritualoide, sino me refiero a una situación de atmósfera en nuestro corazón. Cuando solamente proferimos aspectos negativos, aspectos de condenación, de crisis, de destrucción, de catástrofe, nuestro corazón empieza a llenarse de incredulidad, de tensión, de tristeza, de amargura, de depresión, de ansiedad y tantos conflictos emocionales. Pero cuando empezamos a hablar en fe, nuestro corazón empieza a llenarse de lo profundo del corazón de Dios, porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tu corazón está lleno de la palabra, si tu corazón está lleno de la Biblia, por consiguiente vas a hablar en fe y vas a liberar el poder de Dios a través del nombre de Jesús. Recordemos que la Biblia nos enseña que nuestro padre Abraham creyó lo que Dios le prometió, pero además creyó que Dios llama las cosas que no son como las que son. Y la clave era que si él las creía, las llamaría como Dios. Aleluya. Recuerda que el Señor
dijo, sea la luz, no pensó y fue la luz. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Gloria al Señor. Ahora, un aspecto muy importante, amado, que tú y yo tenemos que aprender respecto al camino de la fe es la confesión. Número 2, hablamos del conflicto de la fe. El conflicto de la fe. Abraham, recordemos que siguió creyendo en la promesa de Dios, aun y cuando la esperanza natural se había acabado. Porque la fe espiritual nunca se acaba, pues nos conecta con la eternidad. El cuerpo viejo de Abraham, la matriz muerta de Sara, todo era imposible en lo natural. Del mismo modo, cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles, cuando nos enfrentamos a circunstancias que parecen imposibles, es cuando entramos en un conflicto, cuando se han cerrado las puertas y parece que todo se acabó. Es el momento para que tú y yo aprendamos a decidir por Dios. Aprender a decidir por los imposibles que Dios nos ha puesto, sabiendo que en cada conflicto Dios nos dará las maneras para poder salir adelante, sabiendo que Dios dará la puerta para poder vencer. Gloria al Señor. El conflicto entre lo que ves y lo que Dios dice se da cotidianamente. Las circunstancias pueden hablarnos de una manera, las circunstancias pueden decirnos una situación, pero tú y yo tenemos que tener la convicción plena que una cosa es lo que las circunstancias dicen y otra cosa es lo que Dios dice. Y tú y yo tenemos que estar basados, fundamentados y caminando en lo que Dios dice. Entramos en un conflicto. Los héroes de la fe siempre entraron en un conflicto. Yo quiero que por un momento recuerdes a Noé. Noé, Dios le dio una palabra y le dijo, levántate y construye un arca, porque de aquí a tanto tiempo voy a hacer llover. Imagínate el conflicto de la fe de Noé, amado. Nunca había llovido. La Biblia dice que subía un vapor del centro de la tierra y regaba todas las plantas. Pero Noé le creyó a Dios. Noé predicó salvación, pero no le creyeron, solamente se salvó él y su familia. Entonces, imagínate las críticas, las burlas, lo que pudieron haber dicho de Noé, diciendo, bueno, no es estadista, solamente en su barco hay salvación. Y no es esta la situación, sino simple y sencillamente que Dios había planificado que así fuera la salvación. Así que, amados, siempre hay un conflicto de la fe y puedes ver este conflicto en los héroes de la Biblia, cómo vencieron el conflicto de la fe a través de la convicción de quién era su Dios. Número 3, el tercer aspecto en el cual hablamos como paso de la fe es la consideración de la fe. Recuerda que Abraham no consideró las circunstancias naturales que enflaquecen a la fe, sino consideró la fidelidad de Dios. Y en este tiempo es extremadamente determinante, amado, que tú y yo consideremos a Dios. Recordemos los atributos de Dios. Es importante para considerar la fidelidad de Dios, saber quién es Dios. Recordemos que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios es grande. Recuerda que Dios es omnipotente. Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Que Él es omnipresente, Él está en todos lados. Él es omnimisericordioso, su misericordia es desbordante. La Biblia dice que son nuevas cada día las misericordias de Dios. Cada día tenemos la oportunidad de experimentar la misericordia de Dios. Lo que pasó ayer ya quedó en el pasado. Vaya la redundancia, ¿verdad? Pero ahora lo que Dios tiene es algo nuevo, algo fresco, cada día para cada uno de sus hijos. Entonces es importante que tú y yo en este tiempo, en los conflictos de fe, en las decisiones que tengamos que tomar, consideremos la fidelidad de Dios. Muchas personas toman decisiones producto de las circunstancias y lo estamos enfrentando ahora. Por lo menos en nuestro país se ha tomado la decisión de terminar la sana distancia y comenzar con una nueva normalidad, pero no porque las circunstancias lo ameriten, sino por el producir de la economía, y entendemos, ¿no?, la situación económica que se está viviendo o que estamos pasando, pero tú y yo como hijos de Dios tenemos que aprender en medio de esta crisis que Dios nos sustenta, que Dios nos libra, que Dios nos protege, que Dios es nuestro proveedor. Y estas palabras de ánimo
tenemos que compartirlos a las personas que nos rodean, a las personas que conocemos, porque aunque estemos en cierto enclaustro, de repente vemos al vecino, de repente vemos al amigo, tenemos alguna comunicación por teléfono, tenemos alguna comunicación por WhatsApp, demos palabras de ánimo. Y que la gente que nos rodea pueda saber y considerar también a un Dios poderoso que les ama, a un Dios poderoso que nada sale de su plan perfecto. Y una de las preguntas que pueden hacerte normalmente es, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué tu Dios permite esta pandemia? Bueno, la respuesta inmediata es, recuerda que la luz, o la oscuridad más bien, la oscuridad es la ausencia de la luz. Y Dios ha traído consecuencia a la maldad del pueblo. Es increíble que en medio de esta pandemia en Centroamérica estén aprobando el matrimonio igualitario. Es increíble. Y esto me hizo recordar cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios, Dios trajo juicio y en una sola noche murieron 5,000 hombres y 2 hombres pecaron en medio de la crisis. Y Dios, dice la Biblia, que la ira del Señor se levantó hasta que un hombre actuó, ¿verdad? Para traer pasigüedad al corazón, a la ira de Dios. Pero entonces, amado, en la trinchera donde estamos, en el lugar de influencia donde podemos estar con la gente que Dios nos permite tener comunicación, que podamos hablar respecto a la consideración de la fe, a la fidelidad de Dios. Cuando preguntan por qué Dios permite esto, bueno, cuando tú y yo conocemos a Dios, dejamos de preguntar el por qué, porque sabemos que en cada situación Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Así que con todo el corazón, amado, vamos adelante a predicar la verdad, vamos adelante a predicar de un Cristo de poder y vamos adelante a predicar que Dios sigue siendo bueno. Gloria al Señor. Número 3, hablamos la consideración de la fe y el día de ayer hablamos el cuarto paso, el cuarto aspecto, que es la consistencia de la fe. Recuerda que Abraham no desconfió, no claudicó, no echó marcha atrás. Consistencia es que no se altera, no varía, no fluctúa, ni siquiera se debilita la fe, sigue igual que al principio, persevera hasta alcanzar las promesas, amados. Ahora, tú y yo podemos saber que los héroes de la fe murieron creyendo, murieron en la raya, como decimos acá en México comúnmente, murieron creyendo en el Dios poderoso que tiene un propósito eterno para cada situación. Así que, amado, vamos adelante, vamos creyéndole a Dios, que Dios es bueno y para siempre su misericordia, y que nuestra fe seamos hallados consistentes, mirando, creyendo, saludando y confesando las promesas de Dios, porque Dios es bueno, amado. Dios es bueno. Entonces recuerda, hay que confesar la palabra, hay que vencer el conflicto de la fe, hay que tener la consideración de la fidelidad de Dios y hay que ser consistentes en nuestra fe. El niño es fluctuante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, dice la palabra, es inconstante en todos sus caminos. Un día cree y otro día no cree, amado, a pesar de las circunstancias. Y me atrevería a decirte, amado, que a pesar de nuestro estado de ánimo, tenemos tú y yo una responsabilidad de creer. A pesar de cómo nos sentimos, tenemos que reponernos al estado de ánimo, tenemos que reponernos a esa situación y creerle a Dios. No hay otra, no hay para dónde hacernos. Tenemos que creerle a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, sabiendo que sus planes son de bien. Aleluya. Bueno, vamos al quinto aspecto que vamos a estudiar hoy, que vamos a comentar hoy, y es la conciencia de la fe. La conciencia de la fe. Es importante que tú y yo comprendamos y seamos conscientes de quién es nuestro Dios. Y podemos ver varios ejemplos de la conciencia de la fe, amado. Unos aspectos, vamos a decirlo, positivos y otros aspectos negativos. El negativo podríamos decir respecto a 2 historias. Balaam, aquel profeta que fue contratado para proferir maldición contra Israel, que no pudo, olvidó quién era su Dios. No fue consciente de Dios. Los discípulos que negaron a Jesús no fueron conscientes en quién habían creído, y a pesar de las circunstancias, o movidos por las circunstancias, negaron al maestro. Giezi, aquel siervo de Eliseo, no fue consciente de quién era su Dios. Fue y buscó su beneficio personal, olvidando que en casa había un profeta.
Amado, Dios nos llama a que tú y yo podamos ser conscientes en nuestra fe, y parte de esta conciencia es reconocer quién es nuestro Dios. Yo quisiera preguntarte, ¿tú sabes quién es tu Dios? ¿Tú conoces a tu Dios de una manera clara y real? ¿Tú sabes quién es tu Dios? Amado, tu Dios es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es el que hizo los cielos y la tierra. Aquel que no dormirá, el que te guarda, ni adormecerá el que te protege. Tú y yo tenemos que ser conscientes de quién es Dios, del plan de Dios y del propósito de Dios. Cada situación que estamos viviendo forma parte del proceso por el cual Dios nos lleva a confiar plenamente en Él, amado. Así que en estos tiempos no es momento para titubear, ahora no es momento para dudar, ahora no es momento para llenarnos de tristeza, ahora no es momento para desconfiar de Dios, y no es momento para arrojarnos a los brazos de la fe, para arrojarnos a los brazos de Jesús y confiar plenamente en su palabra y confiar plenamente en los planes de bien que el Señor tiene para nosotros. Así que ánimo, amado, ánimo, levanta toda cabeza caída, levanta todo corazón triste, levanta toda situación emocional que te lleve a estar en una situación baja. Ánimo, amado, vea la palabra, escucha este mensaje, compártelo, escucha otros mensajes que tenemos en este mismo medio y escucha alabanzas a Dios y cambia tu estado de ánimo. No te quedes enclaustrado, amado, en una situación de tristeza, de depresión, de desánimo, por situaciones que no puedes cambiar. Porque no solamente te afectas a ti, afectas a la gente que está a tu alrededor. Y muchas veces, o en la mayoría de los casos, si no es que en todos los casos, dañamos a las personas que amamos a causa de nuestra inestabilidad emocional. Y buscamos culpables y buscamos responsables. Pero ahora, amado, hemos aprendido de que no es la vía buscar responsables, sino es asumir responsabilidades. Es importante que dejemos de culpar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, al trabajo, al gobierno, al pastor, al jefe. Es importante que dejemos de culpar y comencemos a asumir nuestra responsabilidad. Porque cuando culpamos damos la autoridad a otra persona para que sea dueño de nuestra vida. Pero cuando nosotros asumimos las responsabilidades, tenemos la capacidad de cambiar las circunstancias. Pero cuando culpamos a otro, no podemos cambiar nada porque esa persona es el responsable. Así que asumamos nuestra responsabilidad. Si bien tú no eres culpable, como lo hemos mencionado, tú no eres culpable del pasado ni del daño que te causaron, si eres responsable de traer sanidad a tu alma en este tiempo. Dios te ha dado toda la oportunidad y te ha dado toda la capacidad de la Biblia para que puedas vencer todos los conflictos emocionales que pueden dañarte, todos los conflictos emocionales que pueden afectarte, todos los conflictos emocionales que en este enclaustro han salido. Porque ahora en esta desesperación del encierro ha salido lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y entonces, amados, si hay algo que pulir, vayamos a la palabra, para que Dios en su gracia, como ese martillo que es la palabra en nuestro corazón, vaya derribando todo aquello que no le agrada. Así que, amados, seamos conscientes de quién es Dios con nosotros. Acompáñame por favor a Romanos, capítulo 4, por favor. Libro de Romanos, capítulo 4, versículo 20, por favor, si fueras tan amable. Romanos, capítulo 4, versículo 20. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Romanos, carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 4, versículo 20, dice. Es el texto base prácticamente que hemos estado usando en estos días. Gloria al Señor. Y dice: tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Nota, Abraham, amado, se fortaleció en su fe, dando gloria a Dios. Y esto me recuerda lo que la Biblia nos enseña respecto a Job. La Biblia nos enseña que Job duró aproximadamente 40 años en una tribulación terrible, en un mini calvario fuertísimo. A veces pensamos que Job estaba lleno de llagas, pero esto no es tan preciso. Job no estaba lleno de llagas. Job tenía una llaga que le llegaba desde la punta de su cabeza
hasta el pie. Imagínate qué terrible situación. Se acostaba sobre cenizas y no encontraba descanso, se rascaba bruscamente y no encontraba sosiego. Pero 40 años se mantuvo y no pecó Job, aunque todo el mundo iba, lo acusaba, lo condenaba y decían, porque estás mal delante de Dios te pasa esto, y cuando era todo lo contrario. Porque cuando viene un problema y una persona está no en el corazón de Dios, quiere atribuir a situaciones de maldad los tratos personales que Dios tiene para nosotros, y en muchos casos no es así. Ahora, dice la Biblia, Jehová Dios dio, esto lo dijo Job, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, o sea, el nombre de Dios glorificado. Y dice estas palabras, y en esto no pecó Job, porque no desatribuyó propósito a Dios. A pesar que duró 40 años en esta crisis, a pesar que duró 40 años bajo una situación de asolamiento, a pesar que duró 40 años bajo una situación terrible, no pecó dudando del propósito de Dios, sino confió en el plan perfecto del Señor para él. Y vemos cómo este proceso lo cierra con broche de oro, cómo este proceso lo cierra de una manera increíble. Después de 40 años que sus amigos fueron a vivir con él, que no fue nada sencillo, la Biblia nos enseña que Dios finalmente, cuando va a levantar el juicio, habla y dice que va a traer un juicio sobre los amigos de Job. Y dice, ustedes serán libres si mi siervo Job ora por ustedes. Yo quitaré tan grande mal de ustedes. Y nota, yo quiero que puedas leer los últimos capítulos de Job, bueno, todo el libro de Job, bueno, toda la Biblia, pero referente a lo que estamos hablando. Y que note específicamente que Job seguía enfermo cuando Dios dice esto. Cuando van Elifas y los otros dos amigos de Job delante de él, Job seguía enfermo, Job seguía con el dolor, Job seguía con la aflicción. Sí, ya había pasado el tiempo donde él había dicho, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y él había tenido una comunicación con Dios como un profeta, pero él seguía con el dolor físico. Y aún con el dolor físico, glorificó a Dios y oró por sus amigos. Aún con el dolor que le consumía el cuerpo, oró por sus amigos y Dios los libró. Y dice esto en el versículo 10. Y entonces Jehová Dios quitó la aflicción de Job y le devolvió 7 veces más de lo que ya tenía. Amado, cuando tú y yo glorificamos a Dios, liberamos el poder de Dios. Porque Dios tiene un plan en cada situación. Mira, acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 16. Por favor, 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, por favor. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Wow, qué palabras del apóstol Pablo. Tú y yo nos fortalecemos en fe, amado, dando gloria a Dios. Y la instrucción clara del apóstol Pablo es velad, estad atentos, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esfuérzate. Portarnos como Cristo, como varones que confían en Dios. Sí que vienen los golpes de un lado, vienen las aflicciones de otro, pero a pesar de las turbulencias y a pesar de los golpes de la vida misma, que tú y yo nos podamos mantener en pie, nos podamos mantener firmes como viendo al invisible, que nos podamos mantener de frente sabiendo en quién hemos creído y en quién hemos confiado, que nos podamos mantener confiando en el Dios Todopoderoso, amado. Un aspecto muy importante, amado, que debemos de mencionar es que la alabanza nos vuelve conscientes de Dios y del poder de Dios y de la grandeza de Dios. Ahora, cuando alabamos a Dios, la grandeza de Dios prevalece a pesar de las circunstancias difíciles, cualquiera que ésta sea. Porque dejamos de enfocarnos en nuestra circunstancia y comenzamos a enfocarnos en Dios. Porque cuando alabamos y adoramos a Dios, olvidamos en un momento la circunstancia que vivimos y nos enfocamos a Dios y vamos delante de su presencia, y al contemplar su grandeza, cuando, y hablando hipotéticamente, regresamos al mundo real, y aclaro, hablando hipotéticamente o figuradamente, regresamos al mundo real, nos damos cuenta de que hay un Dios más grande que nuestros problemas. David fue a enfrentar al gigante porque era consciente que Dios era más grande que el problema.
Tú y yo enfrentamos esta crisis de pandemia porque sabemos que Dios es más grande que la pandemia. Enfrentamos la crisis económica porque sabemos que Dios es más grande que la crisis económica y que Dios es fiel a sus promesas. Gloria al Señor. Entonces, alabemos a Dios. Alabemos a Dios. Y mira, acompáñame al Salmo 106, por favor, para que veamos un contraste. Salmo 106, versículo 24 y 25, por favor. Acompáñame, abre la bendita palabra del Señor. Salmo capítulo 106. Salmo 106, versículo 24 y 25. Está en tu pantalla y después vamos a ver el 12. Ese no está no va a aparecer en tu pantalla para que puedas buscarlo en tu Biblia. Salmo 106, 24 y 25 dice: empero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios. Nota este texto, qué palabras de David respecto a la historia pasada de Israel. Nuevamente voy a leer el 24, el 25 y después vamos a ir al 12. Dicen, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron a la voz de Dios. Pero nota el contraste con el versículo 12. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanzas. Y cantaron alabanzas. Nota la diferencia del fruto de del corazón. Cuando una persona no crea la palabra de Dios, lo único que proferirá será maldición, murmuración, crítica deshonesta, crítica destructiva. Nunca sumará, solamente dividirá y restará. Pero cuando una persona tiene a Dios en su corazón, proferirá alabanzas y como dice el versículo 12, entonces crea la palabra y canta alabanzas. Un fruto, amado, de creer a Dios, un fruto de estar convencido de la plenitud de Dios, un fruto de estar plenamente convencidos en Dios es cantar alabanzas. Porque el fruto de nuestra fe dará un sacrificio de labios que confiesen su nombre. Sacrificio y holocaustos nunca más. Pero una ofrenda de alabanza a nuestro Dios proferirá en bendición para nuestro Señor. Una ofrenda de bendición a Dios proferirá adoración a nuestro Señor. Gloria al Señor. Ahora, Dios nos pide que le alabemos porque, no porque sea vanidoso. La alabanza a Dios no es por la vanidad de Dios, sino porque su gloria es perfecta. Y tú y yo alabemos o no, la gloria de Dios seguirá siendo perfecta. Lo reconozcamos o no. Así que es más bien, más bueno para que tú y yo podamos creer, podamos reconocer la grandeza de Dios y podamos crear la atmósfera propicia para que Dios obre. Porque cuando su pueblo le alaba, Él habita en medio de ellos. Cuando tú y yo le alabamos, su presencia desciende, la atmósfera cambia, las circunstancias cambian, son transformadas. Salmos, por favor, 22, 3 y 4. Salmos 22, Salmo capítulo 22, versículo 3 y 4, por favor. Salmos, gloria al Señor. Libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 3 y 4. Tú empero eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Gloria al Señor. Cuando tú y yo alabamos a nuestro Dios, cuando tú y yo tenemos un corazón de adoración, cuando tú y yo tenemos un corazón para el Señor, podemos confiar en el plan de Dios, podemos confiar y podemos reposar en su presencia. Cuando tú y yo levantamos nuestras manos en adoración y empezamos a decirle que Él es santo y empezamos a decirle que Él es grande, Él empieza a descender y Él empieza a llenar el lugar donde estamos y nuestro corazón se llena de su presencia, nuestro corazón se llena de su gloria, nuestro corazón se llena de su poder y comienza a crecer la conciencia de quién es Dios. Ahora, la alabanza procede a la victoria. Mientras haya queja, mientras haya
negatividad, mientras haya pesadumbre, estamos derrotados, amados. Pero cuando comenzamos a alabar a Dios, cuando empezamos a reconocer quién es Dios, empezamos a adorarle, empezamos a crecer en la conciencia de quién es Dios, estamos a un paso de la victoria. Mientras solamente estemos lamentándonos por la crisis, lamentándonos por la pandemia, quejándonos del encierro, creyendo solamente los aspectos negativos, que solamente viene desastre, y empecemos a hablar solamente en ese lenguaje del mundo, entonces estamos sumergidos en la derrota del mundo. Pero cuando nuestro lenguaje cambia y comenzamos a alabar y comenzamos a adorar a nuestro Dios, y empieza a brotar de lo profundo de nuestro corazón una adoración genuina, y empieza a brotar de lo profundo de nuestro ser una adoración concreta que nos lleve a la presencia misma del Dios Todopoderoso, entonces estaremos a un paso de la victoria, porque crecemos en la conciencia de Dios. Porque tú y yo no obtenemos victoria en medida que hacemos, sino obtenemos victoria en medida que creemos, en medida que reposamos en la palabra de Dios. Porque recuerda que tú y yo hacemos más orando, que tú y yo hacemos más creyendo que haciendo. Y Dios nos está llevando en este tiempo al cese al esfuerzo propio. Dios nos está llevando en este tiempo al cese del caminar en nuestras fuerzas, al darnos cuenta que nosotros no podemos andar en nuestras maneras, que no obtendremos ningún fruto. Pero cuando la iglesia camina en el señorío de su Dios, cuando la iglesia camina en la adoración a su Dios, cuando la iglesia de Cristo reconoce que Él es eterno, que Él es poderoso, que Él es fuerte y que Él es sobrenatural, estamos en la víspera de recibir la victoria total sobre todos nuestros enemigos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso es importante que alabemos su nombre. Por eso es importante que tú y yo seamos conscientes de quién es nuestro Dios. Gloria al Señor. Porque la alabanza precede a la victoria. Te imparte la fuerza necesaria para no distraerte de Dios hasta ver su propósito cumplido. Las alabanzas nos enfocan, las alabanzas nos dirigen, la adoración nos da una visión clara hacia dónde vamos, gloria al Señor, hacia el reino eterno de Cristo Jesús para con nosotros, aleluya, gloria al Señor. Acompáñame por favor ahora, Deuteronomio capítulo 10, estamos terminando. Deuteronomio capítulo 10, gloria al Señor. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20 y 21. Gloria al Señor. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20 y 21. ¿Me confirman cuando esté en su pantalla? Ok, ya está en su pantalla. Dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él servirás. Gloria al Señor. A Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te allegarás y por su nombre jurarás. El 21, Él es tu alabanza, Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes y terribles cosas que tus ojos han visto. Nuevamente, a Jehová tu Dios temerás. Y cuando habla de temor, cuando habla en esta situación, amado, no habla de miedo. Porque ningún miedo proviene nunca jamás de Jehová. Porque ningún miedo proviene nunca jamás de Dios. Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. La Biblia nos enseña que el perfecto amor de Dios nos lleva a la plenitud. La Biblia dice que Dios no nos ha puesto un espíritu de temor, un espíritu de miedo, sino ha depositado en su iglesia un espíritu de poder, de amor y dominio propio para poder conquistar las promesas que Él tiene para nosotros. Gloria al Señor. Entonces cuando el Señor dice, Jehová, gloria al Señor en el versículo 20, a Jehová tu Dios temerás. Está hablando de un respeto, de una veneración, de una adoración y de una conciencia de quién es nuestro Dios. Gloria al Señor. Y dice, y a Él servirás. El fruto inmediato
de la conciencia de Dios, el fruto inmediato de adorarle, el fruto inmediato de tener un encuentro con Dios es el servicio, porque no hay una sola persona que no haya tenido un encuentro con Jesús, que su vida sea transformada y que su corazón se vuelva en una totalidad al servicio al Señor. Aleluya. Dice, y a Él te allegarás, a Él te unirás y por su nombre jurarás, gloria al Señor. Y dice la palabra, Él es tu alabanza, gloria a Cristo. Él es tu alabanza, Él es tu adoración, Él es el Todopoderoso, el único que merece gloria, el único que merece honra, gloria al Señor es Jehová nuestro Dios. Y termina este versículo diciendo que ha hecho contigo estas grandes y terribles cosas que tus ojos han visto. Gloria al Señor. Y podemos ser testigos de la gloria de Dios en este tiempo. Podemos ser testigos del poderío de Dios y del señorío de Dios. Y podemos ser testigos que Dios nos librará de esta plaga, que Dios nos librará de esta pandemia y que Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Porque en medio de cualquier pandemia, en medio de cualquier crisis, Dios sigue siendo Dios, amado. Dios sigue siendo Dios y su poder no está en duda. Amado, recuerda esto. Las plagas que Dios envió sobre Egipto no fueron para enclaustrar a Israel, no fueron para esclavizarlo, no fueron para encadenarlo. Las plagas que azotaron Egipto fueron para traer una libertad gloriosa sobre el pueblo. Asimismo, esta pandemia que ha azotado, esta crisis económica que se vislumbra, no es para azorarte, no es para destruirte, no es para acabarte, sino es para que tú florezcas con la bendición del Eterno. Es para que tus ojos contemplen la gloria de Jehová, para que contemples al Dios sanador, para que conozcas al Dios protector, para que conozcas al Dios que juró y dijo en su palabra: plaga no tocará tu morada. Para el Dios que dijo: por mi llaga has sido curado. Por el Dios que dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Alguien de gloria a Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Esto que Dios está permitiendo es para que tú y yo seamos conscientes de su poder. Es para que tú y yo seamos conscientes de su gloria. Es para que tú y yo seamos conscientes en quien hemos creído. Y el mundo, yo sé que ha taladrado tu corazón. Yo sé que el mundo ha llenado tu alma de tristeza, de desesperación y aún de depresión a causa de las circunstancias. Pero hoy quiero decirte que tus ojos volteen del mundo, que tus ojos dejen de ver las circunstancias. Y a medida que tú y yo volteamos al Calvario, y a medida que tú y yo conocemos al Cristo resucitado, nuestro corazón será cambiado, nuestro corazón será transformado y dejaremos de creer en las crisis que se avecinan y veremos la oportunidad gloriosa de ser bendecidos. Porque en medio de la crisis, Dios es poderoso para librarnos. Y en medio de toda crisis, Dios es poderoso para bendecirnos. Gloria al Señor. Así que no tengas temor acerca de lo que escuches. Llénate de fe por escuchar de la palabra, de la convicción plena en Jesús, que da el fruto de la palabra y de la alabanza. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Vamos a orar, amados. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Porque para siempre y siempre es tu misericordia. Porque tú nos permites, Señor, compartir tu palabra. Yo te pido por cada uno, Señor, de los que nos están escuchando, que tu gracia y tu poder sea sobre cada uno. Y que en medida, Señor, que ellos escuchan de tu palabra, Señor, se adentran en tu palabra, en la Biblia, y se alimentan de ella, puedan crecer en la conciencia tuya. Y puedan saber, Señor, que tú eres más grande que cualquier crisis. Y puedan saber, Señor, que tú eres más grande que cualquier circunstancia. Y puedan saber, Señor, que tú eres más grande que cualquier problema. En ti confiamos, en ti reposamos, en ti descansamos.
en ti, solamente en ti, sabiendo que tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, yo te pido por aquellos que no tienen fuerzas y que su fe ha flaqueado y debilitado. Yo te pido que tu Espíritu Santo venga sobre ellos y sean impartidos de lo alto. Que tu Espíritu Santo venga sobre ellos y sean impartidos del cielo. Padre, que toda crisis los deje en su alma, toda ansiedad los deje, toda depresión se vaya, toda tristeza los deje en el nombre de Jesús. Padre, asimismo, Señor, si alguno está enfermo, yo te pido, Padre, que traigas sanidad en el nombre de Cristo. Padre, sobre aquellos que están padeciendo enfermedad, cualquiera que sea. Aún, Señor, si hay alguien que nos está viendo que está padeciendo del COVID-19, yo te pido que le sanes en el nombre de Jesús y que toda enfermedad se vaya fuera en este momento. En el nombre de Jesús se va fuera, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda infección. Sé sano en el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre y siempre es tu misericordia, Señor. Aleluya, gloria al Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Amados, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este episodio de Aposento Alto en Casa. No olvides, por favor, comentar si fue de bendición este mensaje, darle like y compartirlo en tus diferentes redes sociales para que muchas más personas puedan llegar a la palabra de Dios y puedan recibir un ánimo a través de esta palabra. Compártelo, por favor, ayúdanos a que la palabra llegue a más gente. No olvides suscribirte en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentras como Job Rodríguez, y puedas tener acceso a todas estas conferencias que son cientos de horas que están disponibles para ti. Te mando un fuerte abrazo. Y nos vemos mañana a las 8 de la noche para compartir un episodio más de Aposento Alto en Casa. Y recuerda, Dios es bueno y crezcamos en la conciencia de Dios. Hasta pronto, amado. Bendiciones.